Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Marta llevaba semanas preparando una presentación crucial para su empresa en Valencia. Cuando le confirmaron que debía viajar a Sevilla para reunirse con un cliente internacional, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Era la oportunidad que había esperado durante años para consolidar su posición como ejecutiva, pero significaba dejar a su hija Laura, de apenas 7 años, durante 4 días. Laura era fruto de su primer matrimonio, y aunque ahora vivía con Marta y su nuevo esposo, Javier, la niña seguía siendo su mayor tesoro. Marta sabía que no podía llevarla, y por eso pensó en la persona que, en teoría, debía cuidar de ella, su suegra, Carmen. La idea le provocaba una ligera incomodidad, pero Javier insistió en que sería lo más práctico. Al final, Marta aceptó, intentando convencerse de que todo saldría bien. La mañana del viaje amaneció con un cielo limpio y un sol suave que bañaba las calles de Valencia. Marta preparó a Laura con esmero, un vestido cómodo, una pequeña maleta con su ropa y su muñeca favorita, que siempre llevaba para dormir. Durante el desayuno, Marta observó cómo Carmen se mostraba amable y hasta cariñosa con la niña, algo poco habitual, lo que le dio cierta tranquilidad momentánea. Javier la animaba, asegurando que su madre se ocuparía de todo. Marta besó a Laura en la frente y le prometió llamarla cada noche, intentando grabar en su memoria esa carita dulce y confiada. Mientras el taxi esperaba en la puerta, sintió un nudo en el estómago que no logró ignorar. Se despidió de todos con una sonrisa forzada, sin imaginar lo que ocurriría en su ausencia. Al subir al taxi, Marta miró por la ventanilla y vio a Laura agitar la mano con entusiasmo. Carmen estaba detrás, con los brazos cruzados y una media sonrisa que Marta no supo interpretar. El vehículo se incorporó al tráfico, y la ciudad quedó atrás poco a poco, mientras Marta revisaba mentalmente su agenda de reuniones. Intentaba concentrarse en los números, las presentaciones y los plazos, pero una sensación de inquietud se colaba en cada pensamiento. Sabía que Carmen nunca había mostrado un cariño genuino por Laura, aunque delante de Javier fingiera ser la abuela perfecta. Sin embargo, decidió dejar de lado esas dudas, confiando en que, por el bien de la niña, Carmen cumpliría con su papel. Lo que no sabía era que aquella partida marcaría el inicio de la peor pesadilla de su vida. Desde el inicio de su matrimonio con Javier, Marta había notado que Carmen mantenía una actitud fría hacia Laura. Nunca hacía comentarios abiertamente ofensivos delante de él, pero sus gestos y miradas hablaban por sí solos. Cuando creía que nadie la observaba, fruncía el ceño o suspiraba con fastidio cada vez que la niña se acercaba. Marta intentaba minimizarlo para evitar discusiones, pero en su interior sentía un rechazo difícil de disimular. Había momentos en los que Carmen ni siquiera respondía a las preguntas de Laura, como si no existiera. Aunque nunca tuvo una prueba contundente de maltrato, esa indiferencia constante era suficiente para que Marta no se sintiera tranquila. Sin embargo, cada vez que planteaba el tema, Javier defendía a su madre, diciendo que eran imaginaciones suyas. Marta había aprendido a guardar silencio, pero eso no borraba sus dudas. Sabía que Carmen adoraba a Pablo, el hijo de Javier y, por lo tanto, su nieto biológico, pero jamás había mostrado el mismo interés por Laura. El contraste era tan evidente que dolía. Marta evitaba dejar a la niña sola con ella, pero el viaje a Sevilla le obligaba a hacerlo por primera vez durante varios días. No quería mostrar su preocupación delante de Laura para no inquietarla, así que optó por un tono sereno al despedirse. Aún así, mientras el tren la llevaba lejos, no podía dejar de pensar en cómo reaccionaría Carmen sin la supervisión de Javier. En el fondo, algo le decía que esa ausencia abriría una puerta peligrosa. Ante Javier, Carmen sabía cómo interpretar el papel de la abuela perfecta. Sonreía, abrazaba a Laura y le ofrecía dulces como si fueran las mejores amigas. Incluso se ofrecía para recogerla del colegio o ayudar con sus deberes, todo frente a su hijo. Sin embargo,
cuando estaban a solas, sus gestos se endurecían y sus palabras se volvían cortantes. Marta había escuchado más de una vez comentarios como, «Tu sitio no es aquí» o «No molestes a tu hermano», dirigidos a la niña. Eran frases cargadas de desprecio, dichas con una calma que las hacía aún más hirientes. Marta siempre procuraba intervenir, pero muchas veces esas conversaciones ocurrían cuando ella no estaba presente. Lo más inquietante era que Carmen actuaba con absoluta naturalidad después, como si nada hubiera pasado. Invitaba a Marta a tomar café y hablaba de cosas triviales, sin el menor indicio de culpabilidad. Esa dualidad la hacía aún más difícil de confrontar. Marta había pensado en contarle todo a Javier, pero temía que él se pusiera del lado de su madre, como siempre. Por eso, cuando él sugirió que Carmen cuidara de Laura durante el viaje, ella aceptó a regañadientes, convencida de que, al menos durante 4 días, Carmen haría un esfuerzo. No sospechaba que esa fachada desaparecería en cuanto la puerta se cerrara detrás de ella. Nada más marcharse Marta, Carmen centró toda su atención en Pablo, el hijo que Javier y ella compartían como abuela y nieto biológico. Preparó un desayuno especial solo para él, ignorando por completo a Laura. La niña intentó sentarse a la mesa, pero Carmen le indicó que cogiera un trozo de pan y comiera sola en la cocina. Después, pasó la mañana jugando con Pablo en el jardín, mientras Laura observaba desde la ventana, sintiéndose como una intrusa en su propia casa. Las horas avanzaban y la diferencia de trato era cada vez más evidente. Por la tarde, Carmen llevó a Pablo al parque sin invitar a Laura a acompañarlos. La dejó en casa con la excusa de que no había sitio en el coche, aunque el asiento trasero estaba vacío. Laura se quedó mirando cómo se alejaban, con una mezcla de tristeza y confusión que no sabía cómo expresar. Cuando volvieron, Carmen ni siquiera le preguntó si había comido o si necesitaba algo. Para la niña, el primer día sin su madre ya había sido una lección dolorosa. Con Carmen, siempre estaría en segundo plano. Y lo peor era que aún quedaban 3 días más por delante. La mañana del segundo día, Laura jugaba en silencio en el pasillo con un pequeño muñeco que había traído de casa. Sin querer, el juguete rodó hasta el salón y quedó junto a la alfombra recién aspirada. Carmen, que en ese momento veía la televisión con Pablo, se levantó bruscamente y, con gesto severo, le dijo a Laura que recogiera ese trasto de inmediato. La niña obedeció, pero eso no pareció suficiente. Con una voz fría, Carmen la tomó por el brazo y la llevó hasta el viejo cobertizo del fondo del patio. Allí, sin mirarla a los ojos, le ordenó quedarse, para pensar en su comportamiento, como si se tratara de una falta imperdonable. Laura intentó explicarle que solo había sido un accidente, pero Carmen no quiso escuchar. La empujó suavemente hacia adentro y señaló un rincón oscuro, advirtiéndole que no saliera sin su permiso. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver las paredes frías y el suelo cubierto de polvo. Afuera, Pablo reía ajeno a todo, mientras su abuela cerraba la puerta con un gesto decidido. En ese instante, Laura no entendía que aquel castigo sería mucho más largo de lo que podía imaginar. Lo que para cualquier adulto habría sido una travesura sin importancia, para Carmen fue la excusa perfecta para aislarla. Carmen, sin mostrar la más mínima duda, echó el candado oxidado que colgaba de la puerta del cobertizo. El sonido metálico resonó como una sentencia para la niña, que dio un paso atrás al escucharlo. Sin mirar atrás, Carmen se alejó con paso firme hacia la casa, como si acabara de realizar una tarea rutinaria. Laura, con el corazón acelerado, se acercó a la puerta e intentó girar el pomo, pero estaba firmemente bloqueado. Golpeó suavemente con la mano, llamando a su abuela, pero el silencio fue la única respuesta. En ese instante, la sensación de encierro se volvió asfixiante. Dentro del cobertizo, el aire era frío y olía a humedad. Un rayo de luz se colaba por una pequeña rendija en la madera, iluminando motas de polvo que flotaban lentamente.
Laura se abrazó a sí misma, intentando conservar el calor. No tenía reloj, pero el tiempo parecía avanzar con lentitud insoportable. Afuera, escuchaba el ruido distante de una radio y el ladrido ocasional de un perro, recordándole que el mundo seguía su curso mientras ella permanecía atrapada. El miedo comenzaba a instalarse en su pecho, mezclado con una extraña sensación de abandono. Al principio, Laura creyó que aquel encierro duraría poco, quizás hasta la hora de comer. Intentó mantenerse tranquila, sentándose en el suelo y jugando con su muñeco para distraerse. Sin embargo, las horas pasaban y nadie venía a buscarla. Su estómago comenzó a protestar, y la sed se hizo cada vez más difícil de ignorar. La rendija de luz empezó a oscurecerse con la llegada de la tarde, y el frío se volvió más intenso. Cada vez que escuchaba pasos afuera, se levantaba con esperanza, pero siempre se alejaban sin que la puerta se abriera. La niña empezó a hablar sola para no sentir el silencio tan opresivo. Se imaginaba que su madre estaba allí, contándole un cuento, y eso le daba algo de consuelo. Pero la realidad la golpeaba cada vez que se daba cuenta de que estaba completamente sola. El hambre y el cansancio se mezclaban con el miedo, haciéndola sentir más pequeña de lo que era. Cuando finalmente escuchó la voz de Carmen, no fue para liberarla, sino para decirle desde fuera que aprendiera la lección antes de salir. En ese momento, Laura comprendió que no podía esperar una pronta liberación. La oscuridad se fue apoderando del cobertizo mientras el frío se colaba por cada rendija. Laura, acurrucada en el suelo, intentaba frotarse los brazos para entrar en calor, pero la humedad hacía que sus manos estuvieran heladas. Afuera, podía escuchar el sonido de platos y risas que venían de la casa. Carmen y Pablo cenaban tranquilamente, sin que nadie mencionara su nombre. La niña se preguntaba si su madre estaría pensando en ella, sin saber que en ese momento Marta estaba a cientos de kilómetros, convencida de que su hija estaba bien cuidada. El hambre ya era insoportable y la sed le secaba la garganta, pero no se atrevía a gritar demasiado fuerte. Temía que eso enfadara aún más a su abuela. Después de cenar, los ruidos de la casa se fueron apagando. Laura escuchó el televisor encendido y una película que no reconocía, seguida de carcajadas ocasionales. Cada vez que oía la voz de Pablo, sentía un vacío en el estómago que no era solo hambre, era la certeza de que a él lo cuidaban y a ella la habían olvidado. La noche avanzó lenta, y cada minuto parecía una eternidad. El silencio se volvió espeso, roto únicamente por el crujido de la madera bajo el peso del viento. Laura abrazó su muñeco con fuerza y cerró los ojos, intentando dormirse para que el tiempo pasara más rápido. Cuando la luz del amanecer entró por la rendija del cobertizo, Laura abrió los ojos con la esperanza de que ese día todo terminara. Escuchó pasos afuera y contuvo la respiración, pero no fue Carmen quien apareció para liberarla. En cambio, oyó cómo abría la puerta principal y llamaba a Pablo para salir. Unos minutos después, el sonido del coche alejándose le confirmó que se habían marchado sin ella. Desde dentro, Laura pudo escuchar cómo se reían y hablaban, hasta que sus voces se perdieron en la distancia. El hambre y la sed eran ahora un peso constante que le dificultaba incluso pensar con claridad. Horas más tarde, un ruido lejano de agua le hizo comprender que habían ido al río, un lugar que a ella le encantaba visitar con su madre. Imaginó a Carmen preparando bocadillos y a Pablo corriendo por la orilla, mientras ella permanecía encerrada en la penumbra. El tiempo pasaba sin ningún cambio, y la desesperación empezaba a calar hondo en su pequeño corazón. La rendija de luz volvía a reducirse a medida que la tarde se acercaba, y con ella regresaba el frío. La niña ya no tenía fuerzas para golpear la puerta, limitándose a apoyarse contra ella, esperando un milagro que no llegaba. Esa tarde, el cielo se oscureció de repente y un trueno lejano anunció la tormenta. Minutos después, la lluvia golpeaba con fuerza el tejado del cobertizo, filtrándose por pequeñas grietas y cayendo en gotas frías sobre la espalda de Laura.
El suelo comenzó a humedecerse, y sus zapatos quedaron empapados en cuestión de minutos. El frío se volvió insoportable, haciéndola temblar sin control. Cada rayo iluminaba fugazmente el interior, revelando las sombras de herramientas viejas que parecían figuras inmóviles en la penumbra. Laura cerraba los ojos con fuerza para no asustarse más. El sonido de la lluvia mezclado con el viento creaba una sinfonía inquietante que parecía envolverlo todo. No escuchaba voces ni pasos, lo que significaba que Carmen y Pablo probablemente seguían fuera. Cada minuto bajo esa humedad helada era una batalla para no romper a llorar. Laura intentaba recordar momentos felices con su madre para mantener la calma, pero la realidad se imponía con cada escalofrío. El cobertizo, que ya era un lugar hostil, se había convertido en una trampa aún más cruel bajo la tormenta. Y ella sabía que, si nadie aparecía pronto, la noche siguiente sería aún peor. Las horas bajo la lluvia habían dejado a Laura completamente empapada. Su ropa fría y pegada al cuerpo le provocaba escalofríos constantes, y cada vez le costaba más mover los dedos. La sed y el hambre ya no eran simples molestias, eran un peso insoportable que le nublaba la mente. Intentó cantar en voz baja una canción que su madre le había enseñado, pero su voz temblaba y se quebraba a la mitad. El miedo empezaba a transformarse en un agotamiento profundo, como si su cuerpo quisiera rendirse. A ratos, hablaba sola, inventando conversaciones con su muñeco para no sentir el silencio tan cruel. La niña imaginaba que su madre abría la puerta y la abrazaba, pero al abrir los ojos solo encontraba la oscuridad y el olor a humedad. Cada sonido del exterior, el crujir de las ramas, el aullido lejano de un perro, le parecía una amenaza. Se acurrucó contra la pared, buscando un poco de calor, mientras su respiración se volvía cada vez más débil. No sabía cuántas horas habían pasado, pero sentía que el día entero se había esfumado sin que nadie se acordara de ella. Lo único que la mantenía en pie era repetir el nombre de su madre como un amuleto. Cuando la oscuridad volvió a envolverlo todo, el frío se hizo más intenso que nunca. Laura temblaba sin parar, sus dientes castañeaban y sus labios ya estaban morados. Afuera, la tormenta había amainado, pero el viento seguía colándose por las rendijas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Intentó dormir para escapar del sufrimiento, pero el frío la despertaba una y otra vez. En la casa, una luz tenue en la ventana del salón le recordaba que Carmen y Pablo estaban a pocos metros, disfrutando de un calor que para ella era inalcanzable. En un momento, pensó en golpear la puerta y gritar, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Sus manos estaban entumecidas y su voz apenas salía en un susurro. Cerró los ojos y se abrazó al muñeco, sintiendo que cada minuto que pasaba la alejaba más de la esperanza. La soledad era tan pesada que hasta el cobertizo parecía encogerse a su alrededor. Aquella tercera noche se convirtió en una prueba de resistencia para su pequeño cuerpo, y en lo más profundo, Laura comenzó a temer que su madre nunca llegara a rescatarla. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, pero para Laura todo seguía igual, frío, hambre y debilidad. Afuera, escuchó risas y pasos apresurados. Carmen hablaba animadamente con Pablo, mencionando que harían un picnic junto al río Turia. Laura sintió un nudo en el estómago, no solo por el hambre, sino por la certeza de que una vez más la dejarían sola. El sonido de bolsas y utensilios de cocina confirmó que se estaban preparando para pasar el día fuera. Ninguna puerta se abrió para ella. Ninguna voz pronunció su nombre. Cuando el coche se alejó, el silencio volvió a reinar en el patio. Laura apenas podía moverse, sus músculos rígidos por el frío acumulado y la falta de comida. Se recostó contra la pared y cerró los ojos, intentando conservar la poca energía que le quedaba. Cada respiración era un esfuerzo, y su mente iba y venía entre la realidad y pequeños sueños confusos. Ese cuarto día, más que cualquier otro, sintió que el mundo se había olvidado de ella por completo.
Y lo más doloroso era saber que su abuela lo había decidido así. Cuando Marta llegó a Valencia después de 4 días en Sevilla, lo primero que notó fue un silencio extraño en la casa. Javier la recibió con un beso distraído, y Carmen, desde la cocina, saludó con una sonrisa forzada. Marta dejó la maleta en el pasillo y miró alrededor, esperando ver a Laura correr hacia ella, como hacía siempre. Pero no había rastro de la niña. Preguntó dónde estaba, y Carmen respondió con evasivas, diciendo que seguramente estaría jugando en el patio o en su habitación. Marta sintió un leve escalofrío, una sensación que no pudo ignorar. Mientras se quitaba el abrigo, llamó varias veces a Laura, pero nadie respondió. Subió a su habitación y la encontró vacía, la cama intacta y sin señales de que hubiera dormido allí. Bajó de nuevo, cada vez más nerviosa, y preguntó directamente a Carmen dónde estaba su hija. La suegra, encogiéndose de hombros, dijo que probablemente estaría, por ahí, con algún juego suyo. La frialdad de la respuesta hizo que Marta sintiera un nudo en el estómago. Algo no encajaba, y su instinto de madre empezaba a gritarle que algo estaba muy mal. Marta recorrió cada rincón de la casa, llamando a Laura con voz cada vez más desesperada. Abrió armarios, revisó el baño, miró bajo las camas y hasta en el trastero. Cuando pasó por la puerta que daba al patio, notó un leve quejido, tan débil que apenas se escuchaba. Se quedó inmóvil unos segundos, intentando identificar de dónde venía. Entonces lo volvió a oír, un sonido apagado, como un susurro que pedía ayuda. Marta salió corriendo al patio, siguiendo aquel lamento que le helaba la sangre. Sus pasos la llevaron hasta el fondo, donde estaba el viejo cobertizo que apenas se usaba. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba, temiendo lo que pudiera encontrar. Llamó a Laura, y la voz apagada de la niña respondió desde dentro, pidiendo que no la dejara sola. Marta sintió un golpe en el pecho, una mezcla de miedo, rabia y angustia que casi la hizo perder el aliento. Sin perder tiempo, buscó cómo abrir esa puerta que parecía sellada contra el mundo. Con manos temblorosas, Marta intentó girar el pomo, pero estaba bloqueado con un candado viejo. Sin pensar, tomó una herramienta que encontró apoyada contra la pared y golpeó con fuerza hasta romperlo. La puerta se abrió con un chirrido largo y oxidado, revelando el interior oscuro y húmedo. Allí, acurrucada en un rincón, estaba Laura, con la ropa empapada, los labios amoratados y la mirada perdida. El olor a humedad y encierro era insoportable. Marta sintió que las piernas le flaqueaban al ver a su hija en ese estado. Se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza, sintiendo lo frágil que estaba su pequeño cuerpo. Laura apenas podía hablar, susurrando palabras entrecortadas mientras se aferraba a su madre como si temiera que desapareciera. Marta la envolvió en su abrigo, intentando darle algo de calor mientras las lágrimas le nublaban la vista. En ese momento, no importaba cómo ni por qué había pasado aquello, lo único que contaba era que su hija seguía viva. Pero en lo más profundo, Marta ya sabía que no dejaría esto impune. Javier llegó corriendo al escuchar los gritos de Marta en el patio. Cuando vio a Laura en sus brazos, pálida y temblando, se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Preguntó qué había pasado, pero Marta solo pudo mirarle con lágrimas y rabia en los ojos. «Tu madre la dejó aquí encerrada», dijo con voz cortante, mientras trataba de mantener a la niña envuelta en el abrigo. Javier miró hacia el cobertizo, incrédulo, como si no pudiera aceptar lo que acababa de oír. El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad y miedo. Carmen apareció en el umbral de la puerta de la cocina, sin mostrar el más mínimo gesto de preocupación. Miró la escena y, con un tono casi indiferente, preguntó si la niña estaba bien. Esa frialdad hizo que Javier sintiera un escalofrío en la nuca. Por primera vez, dudó de su madre. La imagen de Laura, tan frágil y con los labios morados, se grabó en su mente como una herida imposible de borrar.
No entendía cómo alguien a quien amaba podía haber hecho algo así. Marta no perdió tiempo y, sin esperar más explicaciones, subió a Laura al coche. Durante el trayecto al hospital, intentaba mantenerla despierta, acariciándole el cabello y hablándole con suavidad. La niña respondía con palabras débiles, y eso aumentaba el temor de Marta. Al llegar a urgencias, los médicos la recibieron de inmediato y comenzaron a examinarla. Confirmaron que presentaba un cuadro grave de deshidratación e hipotermia, lo que significaba que había pasado horas, incluso días, en condiciones extremas. Mientras los doctores trabajaban, Marta permanecía junto a la camilla, sujetando la mano de su hija y sin apartar la mirada de su rostro. Javier, de pie al fondo, estaba visiblemente alterado, tratando de procesar la situación. Los médicos colocaron a Laura sueros y la cubrieron con mantas térmicas, explicando que necesitaría varios días de observación. Marta, con el corazón encogido, prometió en silencio que nunca más permitiría que su hija quedara bajo el cuidado de Carmen. Cuando Laura recuperó un poco de fuerza, los médicos permitieron que Marta hablara con ella. La niña, con voz temblorosa, relató lo que había ocurrido desde el momento en que Carmen la llevó al cobertizo. Contó cómo la dejó encerrada, cómo pasaban las horas sin que nadie la visitara, cómo había soportado hambre, frío y miedo. Cada palabra era como un cuchillo para Marta, que apretaba los puños intentando contener la rabia. Javier escuchaba en silencio, y poco a poco su rostro iba cambiando de incredulidad a furia. Laura también mencionó que escuchaba a Carmen y a Pablo riendo en la casa, como si ella no existiera. Marta sintió un escalofrío al comprender la crueldad deliberada de aquel acto. No había sido un descuido, sino una decisión consciente. Javier bajó la cabeza, incapaz de mirar a su madre después de escuchar a su hija. La verdad había salido a la luz, y con ella se había roto algo irreparable en la familia. Marta volvió a casa decidida a encarar a Carmen. Entró en el salón con paso firme, llevando aún el abrigo del hospital y con la mirada ardiendo de rabia. Carmen estaba sentada en el sofá, hojeando una revista como si nada hubiera ocurrido. Marta se plantó frente a ella y, sin rodeos, la acusó de haber maltratado y puesto en peligro la vida de Laura. Sus palabras fueron tan directas que incluso Javier, que estaba detrás, se estremeció. La tensión llenó la habitación como un aire denso e irrespirable. Carmen levantó la vista, sorprendida por la intensidad de la acusación, pero no mostró arrepentimiento. «No exageres, la niña está bien», dijo con un tono que hizo que la sangre de Marta hirviera aún más. Javier observaba la escena, cada vez más consciente de que su madre no solo no se arrepentía, sino que ni siquiera reconocía la gravedad de lo ocurrido. Marta, con lágrimas de impotencia en los ojos, juró que no permitiría que Carmen volviera a acercarse a su hija. Lejos de intentar defenderse con disculpas, Carmen soltó una frase que dejó a todos helados: «Esa niña no es mi problema. Mi familia es Pablo». El silencio que siguió fue tan cortante que se podía escuchar el tic-tac del reloj del comedor. Javier, impactado, miró a su madre con una mezcla de incredulidad y repulsión. Era la primera vez que escuchaba de su propia boca lo que siempre había sospechado, que Carmen nunca había aceptado a Laura. Marta apretó los puños, luchando por no perder el control. Carmen continuó hablando, justificando que solo había hecho lo necesario para poner a Laura en su sitio. Su voz carecía de cualquier empatía, y cada palabra era una puñalada más en el vínculo familiar. Javier se levantó lentamente del sillón, y con voz baja pero firme le dijo que se había ganado su desprecio para siempre. Esa fue la última vez que Carmen pudo hablarle con esa seguridad. La máscara había caído, y lo que quedó al descubierto fue una frialdad imposible de perdonar. Esa misma noche, Javier tomó una decisión que cambió para siempre la dinámica de la familia. Miró a Marta y, con un tono serio, le aseguró que Carmen no volvería a tener contacto con ninguno de sus hijos. Era consciente de que cortar la relación con su madre sería duro,
pero después de lo que había escuchado y visto, no había vuelta atrás. La imagen de Laura, temblando en el cobertizo, estaba grabada en su memoria como una herida que no cerraría jamás. Llamó a Carmen al salón y, delante de Marta, le prohibió acercarse a ellos bajo ninguna circunstancia. Carmen reaccionó con una risa incrédula, como si no creyera que su propio hijo pudiera darle la espalda. Pero cuando vio que Javier no retiraba ni una palabra, su expresión cambió a una mezcla de rabia y orgullo herido. Marta, aunque destrozada por todo lo ocurrido, sintió un pequeño alivio. Por fin, Javier estaba del mismo lado que ella y que su hija. Al día siguiente, Marta se presentó en la comandancia de la Guardia Civil con toda la determinación que le quedaba después de tantas horas sin dormir. Llevaba en una carpeta las fotos del estado en que encontró a Laura, así como el informe médico del hospital. El agente que la atendió escuchó su relato con gesto serio, tomando nota de cada detalle. Marta explicó cómo Carmen había encerrado a la niña en el cobertizo durante días, sin comida ni agua, y bajo condiciones que pusieron en riesgo su vida. La frialdad de los hechos hizo que el agente asegurara que aquello no podía quedar impune. A pesar de que algunos familiares llamaron a Marta para pedirle que no armara un escándalo y lo resolviera en casa, ella no cedió. Tenía claro que no se trataba de un conflicto familiar, sino de un delito grave. Firmó la denuncia con mano firme, sabiendo que ese sería el primer paso para que Carmen respondiera por lo que había hecho. Javier, junto a ella, asentía en silencio, finalmente consciente de que su madre había cruzado una línea de la que no había retorno. Semanas después, la sala del juzgado estaba llena de un silencio expectante. Carmen, sentada junto a su abogado, mantenía la barbilla alta, como si estuviera convencida de que saldría absuelta. Marta, sentada frente a ella, evitaba mirarla directamente, concentrándose en el testimonio que daría. Cuando el juez pidió que comenzara la audiencia, el fiscal presentó las pruebas, fotos, informes médicos y la declaración de los vecinos que habían escuchado llantos provenientes del cobertizo. Cada palabra pronunciada en la sala parecía desnudar la verdad que Carmen intentaba negar. Durante el interrogatorio, Carmen trató de minimizar los hechos, alegando que solo fue un castigo y que no pretendía hacer daño. Pero sus respuestas evasivas y la falta de remordimiento no hicieron más que reforzar la acusación. Marta, al dar su testimonio, habló con la voz quebrada pero firme, describiendo con detalle el estado en que encontró a su hija. Cuando terminó, el juez miró a Carmen con severidad, dejando claro que la evidencia en su contra era abrumadora. La sentencia llegó después de una larga deliberación. El tribunal declaró a Carmen culpable de poner en peligro la integridad física y emocional de un menor. La condena incluía la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con Laura, además de una pena de prisión con suspensión de condena bajo estrictas condiciones. Marta escuchó el veredicto con un suspiro de alivio, aunque sabía que ninguna resolución judicial borraría lo que su hija había vivido. Javier, sentado a su lado, parecía más envejecido, como si el peso de la traición de su madre le hubiera caído de golpe. Carmen recibió la sentencia con un gesto de desprecio, como si todo aquello fuera una exageración. Sin embargo, al abandonar la sala escoltada por un agente, su mirada evitó la de su hijo y su nuera. Marta tomó la mano de Laura, que estaba presente para escuchar el final del proceso, y le prometió que esa sería la última vez que verían a su abuela en un tribunal. Era el cierre de un capítulo doloroso, pero también el inicio de una nueva etapa para ellas. Tras el juicio, Marta centró todas sus energías en ayudar a Laura a sanar. Cada mañana la acompañaba a las sesiones con la psicóloga infantil, donde la niña poco a poco comenzaba a hablar sin miedo de lo que había vivido. Al principio, sus noches estaban llenas de pesadillas, y cualquier ruido fuerte la hacía sobresaltarse. Marta permanecía siempre a su lado, recordándole que estaba a salvo y que nunca más volvería a estar sola en un lugar oscuro. Javier también se esforzaba por pasar más tiempo con ella, consciente de que debía reconstruir el vínculo roto por la negligencia de su propia madre.
Con el paso de los meses, la sonrisa de Laura empezó a regresar tímidamente. Volvieron las tardes de juegos en el parque, los paseos junto al mar y las risas durante las cenas familiares. Aunque las cicatrices emocionales tardarían en cerrarse, la niña comenzaba a recuperar la confianza en el mundo que la rodeaba. Marta, viendo ese progreso, sentía que cada esfuerzo había valido la pena. La pesadilla no se borraría, pero al menos ya no controlaba sus vidas. Conscientes de que la presencia de Carmen en sus vidas solo traería dolor, Marta y Javier tomaron la decisión de mudarse a otra ciudad. Buscaron un lugar tranquilo, lejos de cualquier recuerdo del cobertizo y de aquellos días de sufrimiento. Encontraron una casa luminosa, con un jardín donde Laura podría jugar libremente sin sentir miedo. La mudanza fue un símbolo de renacimiento para la familia, una forma de dejar atrás lo que les había marcado. La primera noche en su nuevo hogar, Marta preparó una cena especial y brindaron por ese nuevo capítulo. Laura, sentada entre sus padres, les abrazó con fuerza, segura de que nunca más volvería a ser ignorada o maltratada. Afuera, el viento soplaba suave, como si también quisiera borrar las sombras del pasado. Marta miró a su hija y sintió un alivio profundo. Por fin, podían vivir sin la amenaza de Carmen. Era el comienzo de una vida donde la luz siempre vencería a la oscuridad. Marta tardó varios días en acostumbrarse al silencio del nuevo barrio. A veces, en medio de la noche, despertaba inquieta, recordando el sonido del candado cerrándose sobre el cobertizo. Sin embargo, bastaba con escuchar la respiración tranquila de Laura en la habitación contigua para calmarse. Esa paz que ahora tenían era el resultado de una lucha dura, llena de lágrimas y decisiones difíciles. Y aunque no podía borrar lo vivido, sí podía asegurarse de que no se repitiera. Habían dejado atrás un lugar cargado de recuerdos oscuros y ahora, poco a poco, empezaban a escribir una historia diferente. Laura, por su parte, encontró en el colegio nuevos amigos que no sabían nada de su pasado. Eso le permitió volver a sentirse como cualquier otra niña de su edad. Su profesora notó cómo, con el tiempo, la niña participaba más en clase y mostraba una sonrisa genuina. Marta asistía a cada reunión escolar, orgullosa de ver cómo su hija recuperaba la alegría. Javier, que antes estaba absorbido por el trabajo, ahora organizaba su agenda para estar presente en esos pequeños momentos. Era como si los tres estuvieran reconstruyendo su mundo ladrillo a ladrillo. Al llegar la primavera, Marta decidió organizar una pequeña fiesta en casa para celebrar el cumpleaños de Laura. No quería nada ostentoso, solo una tarde con amigos, música y una tarta hecha por ella misma. Laura sopló las velas pidiendo un deseo que no quiso revelar, pero su mirada lo decía todo, quería que esa felicidad durara para siempre. Verla reír mientras jugaba en el jardín era la prueba de que, aunque el pasado dolía, el presente podía ser luminoso. Marta guardó esa imagen en su corazón como un tesoro. Aún así, había días en que Marta sentía la tentación de mirar atrás. Se preguntaba si Carmen llegaría a comprender el daño que había causado. No por buscar su perdón, sino por intentar entender cómo una abuela podía actuar con tanta frialdad. Sin embargo, sabía que esas respuestas quizá nunca llegarían. Lo importante era que Laura ya no estaba bajo su sombra. Cada vez que esas dudas regresaban, Marta recordaba que la verdadera justicia era ver a su hija libre, feliz y segura. Javier también luchaba con sus propios fantasmas. Aceptar que su madre era capaz de un acto tan cruel le había golpeado con fuerza. Hubo noches en que se quedaba despierto, preguntándose si podría haber hecho algo antes para evitarlo. Marta lo tranquilizaba, recordándole que lo importante era que ahora estaban unidos y atentos. Esa unión se había convertido en su mayor escudo contra cualquier amenaza externa. La experiencia les había enseñado a no dar por sentado ni un solo momento juntos. Con el paso de los meses, Laura comenzó a interesarse por la pintura. Marta la apuntó a un taller local,
donde la niña podía expresar en colores lo que quizá aún no lograba poner en palabras. Muchas de sus primeras obras tenían tonos oscuros y figuras pequeñas rodeadas de sombras, pero poco a poco esas imágenes fueron llenándose de luz. El día que pintó un gran sol amarillo sobre un campo verde, Marta comprendió que su hija estaba cerrando una herida profunda. Guardó ese cuadro como símbolo de su victoria sobre el dolor. La nueva comunidad los acogió con calidez. Los vecinos saludaban cada mañana, y Laura jugaba sin miedo en la plaza cercana. Marta se unió a un grupo de madres que organizaban actividades y excursiones para los niños. Era un ambiente que contrastaba radicalmente con la tensión que habían vivido antes. Allí no había miradas frías ni comentarios hirientes, solo personas dispuestas a compartir y apoyar. Para Marta, ese cambio de entorno había sido tan importante como cualquier terapia. Con el verano llegaron las vacaciones, y la familia decidió hacer un viaje a la costa andaluza. Laura se emocionó al ver el mar por primera vez desde que todo había pasado. Pasó horas construyendo castillos de arena y riendo mientras las olas mojaban sus pies. Marta y Javier la observaban desde la toalla, sintiendo que cada carcajada borraba un poco más del pasado. Esa escapada se convirtió en un nuevo recuerdo familiar, uno que no estaba manchado por el dolor, sino por la alegría compartida. En una tarde tranquila, mientras preparaban la cena, Laura le dijo a Marta que ya no tenía miedo de estar sola en una habitación. Fue una confesión sencilla, pero para Marta significó todo. Era la prueba de que el miedo que Carmen había sembrado estaba desapareciendo. Marta la abrazó fuerte, agradecida por ver a su hija tan valiente. Esa noche, mientras cenaban, se prometieron seguir cuidándose mutuamente, sin importar lo que el futuro les trajera. Con el tiempo, la historia de lo ocurrido quedó atrás, como un capítulo oscuro que ya no definía sus vidas. Marta entendió que la verdadera fortaleza no estaba solo en sobrevivir, sino en reconstruirse después de la tormenta. Laura, que había conocido el abandono, ahora crecía rodeada de amor y respeto. Javier, marcado por la traición de su madre, se convirtió en un padre más atento y protector. Y así, juntos, aprendieron que incluso después del dolor más profundo, siempre hay un camino hacia la luz.